Hoy dará comienzo en el Teatro de Verano la segunda ronda del concurso oficial del Carnaval. Anoche se desarrolló en tanto la etapa número 10 de la primera rueda. Este lunes 9 de febrero el Teatro de Verano dio lugar a la reprogramada etapa 10 de la primera rueda del concurso oficial. A las 20 y 30 horas se abrió el telón para la revista Tabú. Tan profundo no existirá quien vuele en el aire nauseado. 21 y 45 dijo presente la murga La Mojigata. Tres pavadas de descarte, dividida un juez y parte, pilotea todo febrero. Están diciendo que... La murga Queso Magro inició su actuación a las 23 horas. Con maquillaje profesional, con estilo propio llegó. Y cerró a las 0:10 parodistas Momo Sapiens. No, quédate vos. Guardia. Tranquilo. Ojo. Hoy que los tiempos carecen de paz. ¡Ey! ¿Dónde? La etapa 1 de la segunda rueda fue reprogramada para el jueves 19 de febrero, por lo que este martes se abre con la segunda etapa. A las 20 y 30 horas, la revista Madame Gótica, 21 y 45, Herencia Ancestral, Sociedad de Negros y Lubolos, 23:10 es el turno de los humoristas Los Chovis y cierra a las 0:25, Falta y Resto, Murga. Las entradas están a la venta a través de Hábitat y en las boleterías del Teatro de Verano. A las 19 y 30 horas es la apertura de la boletería y es la apertura también de las puertas del Teatro de Verano. El telón se abre puntualmente para la primera agrupación a las 20 y 30 horas. También es bueno recordar que los espectáculos podrán verse en vivo a través de la pantalla de BTV, Antel TV, Montecable y canales de emisión por cable del interior. ¡Me voy! ¡Eso! El Comando Sur de Estados Unidos informó que el ejército atacó otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico. Desde principios de septiembre del año pasado, las fuerzas estadounidenses lanzaron al menos 37 ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico y del Caribe. Lo repasamos a continuación junto a otras noticias. El ejército de Estados Unidos anunció la muerte de 2 presuntos narcoterroristas en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico. En el operativo, 2 tripulantes murieron y se eleva así a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas. Estados Unidos también anunció un bombardeo a un submarino en conjunto con Fuerzas Armadas de Colombia en el Pacífico. En ese sentido, confirmó la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de 4 sospechosos. Cuba comenzó a aplicar medidas de emergencia para enfrentar la crisis agudizada por el embargo petrolero de Estados Unidos. Las autoridades de aviación prohíben a todos los aviones que vuelan en la región aterrizar en la isla para repostar. Los vuelos de larga distancia, clave para la industria turística cubana, se vieron interrumpidos por la escasez de combustible. En tanto, las unidades de transporte público ya no circulan y a esto se suman los apagones constantes. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prometió que su país enviará ayuda a Cuba y utilizará todos los medios diplomáticos para reanudar los envíos de petróleo a la isla. Una cosa es estar en desacuerdo con las políticas del régimen cubano, pero su oposición no debe afectar al pueblo, dijo Sheinbaum. El exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa estuvo en libertad menos de 12 horas. El dirigente opositor volvió a prisión tras una breve excarcelación, que aprovechó para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que fue detenido por violar las condiciones sobre las cuales fue liberado y agregó: hay gente que cree que puede hacer lo que le da la gana. Mientras las últimas revelaciones del caso Jeffrey Epstein golpean los círculos del poder de medio mundo, Ghislaine Maxwell, la exnovia principal colaboradora y cómplice del pedófilo que murió en la cárcel en 2019, se negó a responder las preguntas ante el Comité de Cumplimiento del Congreso de Estados Unidos. Maxwell, que cumple una condena de 20 años en prisión por tráfico sexual, dijo que si fuera indultada por el presidente Donald Trump, estaría dispuesta a testificar que ni Trump ni el expresidente Bill Clinton habían hecho nada malo en sus conexiones con Epstein. Se sabe que en los años 90 y principios
principios del 2000, tanto Clinton como Trump, a quien se menciona más de 1000 veces en los documentos recientemente publicados, pasaron tiempo con Epstein. Varios asuntos impactan en lo que es la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para analizar este tema, que ya le damos la bienvenida al periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Hola, Lucía? Un Claudio. gusto saludarlas. Y ahora el presidente norteamericano se detuvo a criticar lo que fue el show del entretiempo de Bad Bunny, en lo que tiene que ver con algo tradicional en los Estados Unidos. Y te quiero preguntar justamente cómo resumir el mensaje político que deja este show y lo que sucedió después. Bueno, fue un mensaje muy fuerte que empezó antes del show. El hecho de que la Federación Nacional de Fútbol Americano, el deporte que canaliza el nacionalismo en los Estados Unidos, haya elegido a este cantante puertorriqueño, ¿no? Y a ese show con el mensaje que implicaba, ya es un mensaje en sí mismo que debe preocupar mucho a Donald Trump, ¿no? Y el mensaje en sí mismo que tiene el espectáculo que dio Bad Bunny, creo yo que es claramente en contra de lo que está sucediendo con los inmigrantes y el ICE, ¿no? Esta Gestapo que se ha creado y que se ha lanzado a una cacería humana que pone o genera imágenes de sociedad totalitaria, ¿no? Que provienen de los Estados Unidos, primero de California, después de Oregon, en estas últimas semanas desde Minnesota y en particular desde su capital, Minneapolis, ¿no? Bueno, contra esa realidad de persecución inhumana de inmigrantes, esa cacería de inmigrantes, fue esta recordación de que Estados Unidos es, desde principios del siglo pasado, la sociedad más multicultural del mundo y que en su población hay porciones de todos los pueblos de América Latina, de todos los países latinoamericanos, así como la mayoría de los países europeos y muchísimos países asiáticos y africanos, son parte de esa sociedad multicultural y esa sociedad multicultural que empezó a formarse a principios del siglo XX es la que llevó a los Estados Unidos a ser la primer potencia en todos los órdenes, en el económico, el tecnológico, el militar, el cultural. Era muy importante ese mensaje y por eso lo hizo sentir tan mal al jefe de la Casa Blanca. Bien, Claudio, y el caso Epstein también está generando repercusión y afectando la imagen del presidente Trump, y se suma a su vez a la publicación que se realizó con un video racista desde la Casa Blanca, difundido por la red social del propio Trump, donde se ve allí a Barack Obama y a Michelle Obama con cuerpos de simio. ¿Cómo este hecho está repercutiendo y qué consecuencias políticas podría llegar a generar? Sí, yo creo que las consecuencias políticas debieran ser las más graves, o sea, el impeachment, porque en ambos casos hay razones para un juicio político contra el presidente. El caso Epstein es el escándalo sexual y delictivo más grave de la historia de los Estados Unidos y en buena medida del mundo, por lo menos en los últimos siglos. Ha superado y ampliamente a lo que ha sido desde principios de la década del 60 del siglo pasado el más grave de los escándalos sexuales con consecuencias políticas, que fue el caso Profumo, ¿no? John Profumo era el secretario de guerra del gobierno Tory que encabezaba Harold Macmillan en el Reino Unido, y
y en 1963 una publicación amarillista señaló que tenía una relación extramatrimonial y con una joven menor de edad. Eso fue negado por John Profumo, acudió al 10 de Downing Street, se reunió con el primer ministro Harold Macmillan y en el Parlamento, ante la mayoría del Partido Conservador, negó terminantemente que eso sea cierto, pero poco después el MI5, que es el aparato de inteligencia interna, probó que sí, que tenía esa relación extramatrimonial y que era con una menor de edad, con Christine Keller, ¿no? Que se hizo famosa, tenía 19 años y era una showgirl, como llamaban a las chicas que atendían en topless en los bares nocturnos de Londres por aquellos años. Tenía 17 años cuando empezó esa relación, porque el MI5 descubrió que la conoció en una fiesta de Stephen Ward, que era un pintor muy de la alta sociedad británica que organizaba fiestas y llevaba jovencitas muy atractivas y también prostitutas muy esbeltas, y generaba reacciones inconvenientes para luego tener poderosos bajo chantaje, ¿no? Steve Ward es una suerte de antecedente de Jeffrey Epstein. Bueno, por el escándalo del caso Profumo, cayó el gobierno de Macmillan, por supuesto, cayó John Profumo, se autocondenó durante muchos años a limpiar los baños, los platos y barrer el comedor comunitario de un hogar de homeless que había en Londres. Por lo menos mostró una dignidad que Donald Trump no está mostrando, y está sospechado de lo mismo. 15 años de estrecha relación personal con Jeffrey Epstein. Bueno, le hace difícil convencer a alguien de que no sabía que el negocio de Epstein era la industrialización de la pedofilia, ¿no? Medio difícil que no haya abusado de menores, siendo un habitué de lo que yo llamo la isla de la fantasía sexual que tenía Jeffrey Epstein en el archipiélago de las Islas Vírgenes, en el Caribe, ¿no? Bueno, ese caso es gravísimo, y a eso, como decías, Lucía, le suma ese video de racismo explícito en el cual muestra a Barack y a Michelle Obama con cuerpos de mono. Eso es racismo explícito. Si una joven argentina, abogada, está con tobillera electrónica y detención domiciliaria en Brasil por haber hecho gestos racistas a un grupo de tipos que estaba haciéndole gestos obscenos a ella, o sea, en el marco de una pelea gestual, tipos le hacían gestos obscenos, la atacaban con gestos obscenos y ella respondió con gestos racistas. Lo que el ataque del que estaba sufriendo no la justifica, porque el gesto que hizo muestra que esa chica indudablemente es racista, pero por lo menos lo hizo en el marco de una respuesta a un ataque. Trump lo hizo a propósito de nada. Si hay una argentina detenida en Brasil por haber hecho gestos de simio, movimientos de simio a un hombre de color, a un afrodescendiente brasileño, que a su vez le estaba haciendo gesticulaciones obscenas a ella, ¿cómo puede ser que jurídicamente no provoque nada el hecho de que en la Casa Blanca se haya diseñado y se haya hecho un video de racismo explícito, y que ese video racista haya sido difundido por la red del propio Donald Trump? ¿No? No podría no tener consecuencias, no debería no tener consecuencias, y las consecuencias que debería tener, pueden ser el impeachment. En Perú le llaman por incapacidad moral. El caso Epstein da para una acusación de incapacidad moral en un impeachment, incapacidad moral para gobernar. Y el caso de racismo explícito es
por negligencia, porque te tiene que fallar un control de esfínter mental para que siendo presidente no te des cuenta que esa aberración no la podés hacer como jefe de Estado. Sin embargo, la hizo, y eso merita un juicio como tuvo en su momento el Ecuador, allá por los 90, 1996 creo que fue, cuando fue destituido el presidente Abdalá Bucaram por incapacidad mental para gobernar. Estos son los temas que ya están en el debate político en los Estados Unidos. Claudio, muchas gracias. Ojalá que seamos testigos del día que se le ponga límites a Donald Trump. Gracias por el que pases bien. Bueno. Abrazo grande, Rosario, abrazo, Lucía, hasta cualquier momento. Los invitamos ahora a la última pausa, ya venimos.